Bienvenidos a nuestra sesión 9 del curso de cadenas de valor aplicadas a la restauración forestal. Como recordarán, en la reunión pasada tratamos sobre el tema de servicios de apoyo y operativos y cómo conseguir para desarrollar la cadena de valor. Ahora vamos a hablar de cómo financiar la cadena de valor. Esta sesión tiene 5 partes. La primera vamos a hablar del financiamiento en general. La segunda vamos a hablar de las necesidades y carencias de la cadena. La tercera vamos a hablar de algunas soluciones estándares de financiamiento. En la cuarta vamos a tratar el tema de la gestión del riesgo y van a entender la relación entre las finanzas y esto. Y en la quinta vamos a hablar de algunas herramientas que son esenciales para el financiamiento. Aquí otra vez les hago la solicitud de que cuando toquen este tema hay que profundizar más, incluso más allá del mismo manual de Value Links, porque hay que conocer muy bien el contexto de prestación de servicios financieros que hay en la región. Esto es básico, porque hay un principio en los negocios, y es que es mejor trabajar con dinero ajeno. Y ese dinero ajeno lo que sí tiene es un precio, porque hay que pagar por él, que regularmente se refleja en una tasa de interés. Pero es mucho mejor así, por 2 razones. Uno es porque no se ponen en riesgo los capitales y los bienes propios. Y el otro es porque de alguna manera esa tasa de interés nos ayuda a medir también nuestra rentabilidad con respecto al uso del dinero. Entonces hay una necesidad de profundizar. Hablando de financiar o financiando la cadena, es necesario saber que en muchos de nuestros países no hay sistemas de desarrollo para financiar negocios incipientes. Aquí les presento una gráfica que demuestra cuáles son los mercados y los servicios financieros que se necesitan en un negocio. La clave es entender el gráfico a través de la que se llama la curva de crecimiento de un negocio, que es la línea roja. Regularmente un negocio empieza incipientemente, se va desarrollando cuando encuentra un buen comprador o un buen mercado, llega a una etapa de madurez donde es necesario innovar o morir. Y eso es lo que se llama la curva de vida de un negocio. Para cada una de estas fases, que regularmente se ve dividido en 4, hay un tipo de capital que es distinto. Por ejemplo, en las fases iniciales muchas veces se necesita lo que se llama capital semilla. O sea, es un capital que incluso alguien se lo da a uno y no espera retorno. Ustedes dirán que eso es difícil, pero sí se puede conseguir. En algunos países hay sistemas de financiamiento que brindan capital semilla, sobre todo a través de fundaciones y organizaciones. La siguiente fase, que es un capital que se llama startup, o sea, cómo levantar el negocio o cómo despertarlo. Cuando ya se tiene un negocio básico que es exitoso, regularmente se encuentran algunos financistas que pasan a ser socios. Por eso se les llama ángeles inversores. Descubren que el negocio es bueno y le dicen a uno, bueno, voy a invertir en tu negocio, pero quiero tal parte. Y trabajan como socios financieros. Eso en muchos de nuestros países no existe. El siguiente paso, o sea, para la etapa ya de casi madurez, hay una cosa que se llama Venture Capital, que traducido al español podría ser como capital de riesgo, porque es un tipo de dinero que asume que el negocio todavía tiene mucho riesgo. No es una empresa que ya es estable y que tiene un mercado estable, sino que sigue en crecimiento. Regularmente, la diferencia de este dinero con el que sigue, que es cuando ya la etapa de madurez se ha alcanzado, es que el costo es más alto. Entonces las tasas de interés son muy altas. El tema forestal tiene un problema con esto, y es que los rendimientos de lo forestal, sobre todo cuando se trata de bosque, no son tan altos. Por eso es que el valor agregado abre las oportunidades para poder financiar. Probablemente, si estamos hablando de tarimas, sí se pueda conseguir dinero de Venture Capital. Y el cuarto es el nivel de madurez de la empresa, cuando ya se accede al mercado normal de capitales, que son los bancos. O sea que
inicialmente, cuando un negocio es incipiente, no se puede pensar que un banco lo vaya a apoyar, sino que hay que buscar otro tipo de capitales. Por ejemplo, en el caso de Fedecoagro, si se dieron cuenta, la inversión que se hizo no fue una inversión de otro tipo, sino de capital semilla. O sea, el gobierno puso el capital semilla para construir y montar el aserradero. No le pidió a las cooperativas que le devolviera el dinero. De hecho, eso fue una especie de fomento que hace el gobierno, que ya hablamos de ese tipo de apoyo. Bueno, los instrumentos de financiación tradicionales están aquí en esta tabla. No la voy a repasar todas, sino que solo los vamos a tratar a grosso modo. Si quieren repasarla, pueden detener la imagen y entonces verla más a detalle. Los instrumentos de financiación tradicionales son 4. Los bancos de microfinanzas, que están plazos a corto plazo. Regularmente estos bancos de microfinanzas atienden algunas etapas iniciales. En nuestros países esto sí está bastante desarrollado y son esas agencias, incluso algunas cooperativas, que hacen servicios financieros. El problema de este sistema es el costo de la tasa de financiamiento, ¿verdad? Los otros son los bancos, o sea, los préstamos de capital de trabajo o las líneas de crédito revolventes. Una línea de crédito revolvente es cuando se establece el cero y yo lo que hago es que yo ahí deposito mis ingresos, pero si necesito capital puedo utilizar esos ingresos e incluso bajar del cero y entonces se vuelve un préstamo y lo tengo que pagar de nuevo, y esto es cuando está bajo del cero me cobran intereses y cuando estoy arriba me pagan intereses. Es una cuenta revolvente. Eso lo dan los bancos. Pero se necesita que la etapa sea avanzada en un negocio, como lo hablamos ya anteriormente. Hay también instituciones que arriendan equipo, o sea, son lo que le llaman los servicios de leasing. Esto es cada vez más utilizado por los negocios. Por ejemplo, les pongo un caso. Si vamos a hacer corta de la madera, o sea, la corta del bosque, hay una tentación muy fuerte en los empresarios o en los emprendedores de comprar, por ejemplo, tractores. Comprar un tractor implica el mantenimiento del tractor y sobre todo en la industria forestal tenerlo parado una buena parte del año. Y entonces cada vez que se usa hay que hacer una inversión de mantenimiento. Eso realmente es un sobrecosto. Entonces, el leasing lo que implica es arrendar un tractor en buen estado, porque la empresa lo mantiene, la que arrenda lo mantiene en buen estado durante cierto tiempo. El otro son los bancos comerciales que dan préstamos a largo plazo. La diferencia con el que hablamos antes es que el otro es de mediano y corto plazo, pero este es de largo plazo. Y aquí vamos a capitales que regularmente se usan para inversión. O sea, cuando se necesita hacer una gran inversión. Eso solo se necesita cuando se amplía el negocio, no cuando empieza. Esos son los instrumentos de financiamiento tradicionales. Hablando de necesidades de la cadena de valor en financiamiento, básicamente hay 2 tipos de necesidades. El capital de trabajo, que se llama, que es el capital que se necesita en el periodo de programación regular, que regularmente es un año, el capital de trabajo que se necesita para mantener el negocio. Estas son inversiones que se hacen desde personal hasta insumos, por ejemplo, combustibles y todo lo demás que se trabaja en un año. Ese es el capital de trabajo. Regularmente es mejor conseguirlo externamente que internamente, aunque hay muchas empresas pequeñas que lo utilizan de ahorros y de otras cosas. Pero como les dije, la tendencia mejor es utilizar capital externo. Y el otro es capital de inversión, que era lo que hablábamos de los préstamos al más largo plazo. El capital de inversión está más destinado a hacer crecer la industria cuando sea necesario. Llega un momento en que se decide, por ejemplo, en el caso que estamos viendo de nuestro caso ilustrativo, si la bananera nos dice, miran, aumenté mi capacidad exportadora y ahora necesito el doble
de las tarimas que me están produciendo, entonces será el momento de pensar en una inversión nueva. En Fedecoagro, ahora estamos hablando de las finanzas, de cómo financiar a Fedecoagro. Lo que se hizo fue que se decidió que capital de trabajo prácticamente se necesita en todas las etapas. Acuérdense que ahora la cadena ya está completa. Y se necesita en todas las etapas porque obviamente hay que operar anualmente. El capital de inversión se necesita obviamente en donde se va a montar la parte nueva. En la carpintería, porque no hay maquinaria y operadores que la hagan. Y además ahora ya sabemos cuál es el producto específico. Y también en la corta, porque ahí también se necesitan capacidades y equipo específico. Entonces el capital de inversión inicialmente se va a dirigir a eso. Y el arrendamiento o leasing como una medida inteligente. El leasing tiene una característica y es que se hace por cierto periodo, por eso es que está clasificado como de mediano o largo plazo, porque se establecen periodos de la vida útil de los equipos, por ejemplo 5 años. Ahí la decisión es de la empresa si considera que puede seguir usando ese equipo o necesita renovar para seguir innovando. Instrumentos de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento tradicional? La primera que vamos a ver es la autofinanciación. O sea, probablemente el que monte el negocio tiene dinero guardado. En mi opinión personal es la peor forma de invertir en un negocio, porque ponemos todo nuestro ahorro, a veces de vida o con mucho esfuerzo, en un negocio. Lo mejor es siempre prestar dinero, o sea, no autofinanciarse. Pero si hay, por ejemplo, alguien interno que tenga capital y se quiere invertir, puede también ser una opción. Los otros son los productos estándares de financiamiento empresarial. Aquí estamos hablando de todo lo que ya vimos, los bancos préstamos, las de asociaciones de microfinanzas y todo lo demás. Hay otro tipo de financiamiento que es la financiación de socios comerciales. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, la bananera podría ser que le interesara invertir en nuestro negocio, sobre todo para poder certificar la cadena. Entonces esa parte podían financiarlo ellos. La ventaja es que este financiamiento regularmente tiene un costo más bajo que el de los bancos. O establece otro tipo de nexos, como por ejemplo una parte de las utilidades, calculando las utilidades que van a lograr esas mejoras, ¿verdad? El otro es el financiamiento de instituciones financieras a través de socios comerciales. La diferencia con el anterior es que, por ejemplo, la bananera podría ser que tenga una asociación comercial con un banco en particular que le maneje sus finanzas. Entonces ese banco, sabiendo que somos socios de la bananera, nos puede dar dinero de forma ventajosa. Hay un tema que en el tema financiero es clave y es las garantías. Regularmente hay dos tipos de garantías. Como les dije en la otra gráfica, no vamos a ser tan exhaustivos en leerlo todo, sino si quieren leerlo todo, detengan la grabación. Hay dos tipos de garantías, las garantías duras y las garantías que se llaman blandas. Regularmente el sistema bancario, entre más formal es, prefiere las garantías duras. Esos son bienes de capital, por ejemplo, casas, industrias, terrenos, vehículos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y las garantías blandas lo que son más bien instrumentos comerciales. Por ejemplo, si hay un contrato entre la cadena de valor y la bananera, probablemente ese contrato pueda servir como una garantía para obtener préstamos en ciertas instituciones, por varias razones. Una es porque establece una negociación comercial que tiene valor. La otra es porque la bananera, de alguna manera, al firmar ese contrato, es no garante, pero sí de alguna manera ofrece garantías a un sistema bancario de que el negocio es sólido. Entonces ese tipo de instrumentos se pueden negociar. Eso es lo que se le llaman las garantías blandas. Los instrumentos generales de financiación regularmente se dividen, los que son a corto plazo, que son hasta 12 meses.
y los que son a mediano y largo plazo. Cuando estamos hablando de mediano, estamos hablando de 1 a 5, quizás a 10 años, y de largo plazo incluso a más. Y las condiciones son distintas para cada tipo de préstamos, ¿verdad? Eso lo pueden ver en la tabla. Las herramientas, y aquí nos vamos a centrar en una herramienta que ya hablamos, es solo para hacer énfasis en ella. La mejor herramienta para conseguir financiamiento es el plan de negocios. Y otra vez volvemos a repasar sus partes, ¿verdad? Tiene regularmente un resumen ejecutivo que lo que dice es la necesidad del negocio. Especifica por qué es necesario conseguir dinero para el negocio, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad del negocio? Cuando se hace la descripción del negocio, se hace énfasis en sus productos, o sea, cuál es la propuesta de valor. ¿Recuerdan el Canvas que vimos? La propuesta de valor es lo que se describe acá como cuál es el negocio que se va a hacer. Un análisis de mercado que implica las cifras de conocimiento del mercado. En este caso, como es un mercado cautivo, por decirlo así, donde la bananera nos va a comprar, entonces implica un análisis de cuál es ese mercado, esa relación de mercado con la bananera, para ofrecer garantías, como los contratos que habíamos hablado. El plan de ventas, o sea, cuál va a ser el plan de cómo venderle a la bananera, por ejemplo, en cierto número de años y ver cuáles van a ser los flujos. Si los flujos son positivos para el negocio, el banco accede a dar el préstamo. Y ahí es la clave el plan financiero. El plan financiero es el que establece ese flujo de dinero que va a ir año con año y que le sirve de garantía al banco para saber que los ingresos van a ser positivos. Y un plan de operación, o sea, cómo se va a operar el negocio. Eso es básicamente el plan de negocios y es el principal instrumento para conseguir dinero. Aquí hay una cosa que hay que ver a detalle, el flujo de caja. O sea, este es el instrumento financiero más simple, más usado y el principal. Hacer bien el flujo de caja y calcularlo bien es la clave. Para muchos representa una dificultad porque es una ciencia más bien contable o económica o financiera, como lo quieran ver. Pero este es el instrumento clave. Entonces, hay que conocer que hay distintos tipos de flujo de caja. Hay uno operativo que nos sirve para ver cómo vamos. Hay otro que es para inversión, para ver cuánto necesitamos de inversión. Y hay uno que es financiero, que cuando uno habla de lo financiero no es lo contable. Lo contable es lo que se escribe de los datos duros que suceden en el manejo del dinero. Lo financiero es pensar en mis necesidades financieras y cómo busco el dinero y cómo lo aplico. Esa es la gran diferencia. Hay un flujo de caja que nos sirve para lo financiero. Ese es el que lleva el plan de negocios. Entonces, la conclusión es que la mejor inversión técnica inicial que hay que hacer en una cadena de valor o en un negocio es primero en contabilidad para poder tener las cuentas claras y en finanzas para ver cómo se aprende a detectar las necesidades de inversión, de capital y cómo aplicarlas, porque eso es lo que hay que enseñarle a los financistas. Otro tema es la gestión del riesgo. Y aquí lo que vamos a hacer es un repaso muy rápido de cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, ustedes ven ahí 8 factores de riesgo. El clima. El clima es uno de los factores más importantes para las industrias, para casi todas las industrias. Incluso las industrias que tienen una producción cerrada bajo un techo, el clima los afecta en el transporte de productos, por ejemplo. Los desastres. Hay muchos desastres naturales que realmente no son naturales, sino que son antrópicos, se llaman, o sea, generados por el riesgo que el humano hace cuando construye infraestructura y ciudades, como inundaciones y ese tipo de cosas nos pueden afectar en la operación de la cadena. Los biológicos, por ejemplo, cuando se hacen impactos muy negativos en la ecología o cuando se tienen, por ejemplo, plagas. Ustedes saben que en lo forestal eso es muy importante. Riesgos de mercado, como por ejemplo los que suceden cuando hay distorsiones muy grandes en el mercado, por ejemplo un gran problema que tenga nuestro comprador o problemas de abastecimiento que tengamos en los mercados, los logísticos,
que tienen que ver con cómo mover nuestros productos. Los operacionales, que son los riesgos que implican la operación nuestra, por ejemplo, accidentes que sucedan en nuestra industria. Los institucionales, que van desde los riesgos que se corren a nivel de gobierno de nuestro país hasta nuestras propias organizaciones, crisis organizacionales. Y los políticos, que tienen que ver con la estabilidad política, ya sea de la región, que no necesariamente tienen que ver con gobierno, pueden haber agentes externos que afecten en lo político. Y eso lo que tiene es una implicación en las tasas, o sea, en el precio del dinero. Y por eso tienen una relación directa en el financiamiento. Mientras menos riesgo haya alrededor de nuestra empresa, más baja se va a mantener la tasa. Mientras más riesgos haya, más alta se nos van a volver la tasa y eso va a influir en nuestra rentabilidad. Con esto terminamos el módulo 9. Hemos visto a grandes rasgos, ya saben que hay que profundizar más, cómo financiar la cadena de valor. Los espero en la próxima sesión.